En el último video te mostré un Holguín atípico, un Holguín de fiesta, un Holguín que amamos. Y hoy quiero intentar ampliar esa visión de mi ciudad. Así que salí de mi zona de confort y visité más de 10 barrios, porque ellos son el verdadero motor de la ciudad, donde vive la mayor parte de la población holguinera. Quédate hasta el final para conocer las otras caras de Holguín. He llegado. Bienvenidos panitas a un video más. En el último video les estuve mostrando la ciudad de Holguín, pero en circunstancias poco comunes, poco usuales. Holguín no se ve así todos los días y por eso en el video de hoy quiero darles la otra perspectiva, porque tú no te puedes quedar con una perspectiva tan parcial de lo que es Holguín. Además, en este canal ya hemos visitado la Loma de la Cruz y bueno, todo el centro, pero Holguín es mucho más que eso y hoy quiero mostrarles la otra cara de Holguín, o bueno, las otras caras, porque no voy a ir a un lugar ni dos, voy a ir a varios lugares. Voy a intentar ir al mayor número de repartos. Ustedes ya deberían saber lo que es un reparto, porque yo tengo un video hablando de la música repartera y ahí te explico lo que es el reparto. Pero bueno, por si no lo sabes, reparto básicamente es un barrio, vecindarios. Quédate hasta el final si quieres ver cómo viven los holguineros, dónde viven, cómo son sus casas, sus calles. Porque sí, vuelvo y te lo repito, yo estoy cansada de eso. Holguín es mucho más que sus parques, que su Loma de la Cruz, que Guarda la Vaca. Y hoy te lo voy a demostrar. Las Baleares. Terminal Intermunicipal de Holguín. Aquí tú tienes que venir si vas para otro municipio, Cristinos, Jibara, Cacocún. Para donde tú vayas aquí debe salir una guagua, debe. Son pocas. Y hay que hacer su buena colita, madrugar, los horarios son muy precisos. Pero este es el lugar donde puedes viajar de manera más económica dentro de la provincia, ¿no? Porque las otras opciones serían camiones, que por lo general suelen tener precios más elevados, pero resuelven cuando la guagua, por ejemplo, de aquí no sale, que es algo que pasa. Aquí también debo decirles que hay una de las paradas más importantes de la provincia y que conecta el centro de la ciudad con, por ejemplo, Pedro Díaz Cuello, la vocacional, el pedagógico, el clínico. Entonces esta es una parada importante, además porque se desmontan constantemente personas de esas guaguas y vienen a parar aquí para la dirección en la que vayan. Justo enfrente tenemos el estadio y vamos para allá. Ustedes habrán dicho, Katy, ¿el estadio de qué? Bueno, para mí no es necesario especificar qué estadio es, porque este es el único estadio importante que hay en Holguín, que es un estadio de béisbol. Este es un deporte muy querido en el país, muy seguido, pero para nosotros los cachorros, que es como se llama el equipo de pelota de aquí, pelota también es como se le conoce, hace muchos años que no tenemos glorias, pero aún así la gente viene. Mi abuelo viene, y mi abuelo es un señor mayor y él viene siempre a ver los juegos. Imagínense que Holguín ganó la Serie Nacional cuando yo nací en el 2002 y desde entonces no ha habido otra gloria para los cachorros. Pero bueno, la construcción se mantiene y la tradición también. Las Baleares y el estadio se encuentran en el reparto de San Fiel, pero esta parte es muy confusa porque se mezclan muchos repartos. A los lados del estadio están los repartos Peralta y Nuevo Holguín, pero para el momento lo que nos interesa está aquí mismo en el reparto San Fiel, y es que nos dirigimos a la calle 13. La calle 13 es una de las zonas comerciales más antiguas y agitadas de la provincia. Desconozco cómo surgió, pero se podría deducir que fue producto del propio tráfico que genera la terminal intermunicipal, que propició a los habitantes aledaños a la misma una oportunidad de venta de todo tipo, porque en la calle 13, mi pana, venden de todo. Hace años que no venía aquí. Esto es increíble. Es mucho más grande, mucho más gente de la que nunca había visto aquí. Wow. Acabo de salir de la calle 13. Debo decir que nunca había visto ese lugar así. Yo he entrado varias veces, pero wow, qué cantidad de personas.
Es un lugar complejo, un lugar que se presta para muchas cosas y el comercio ha aumentado de manera loca, muy loco. Ahora mismo estoy en la calle Carralero. En el reparto San Fiel, a pesar de los edificios que se han construido, predominan las casas normales, particulares, de una o dos plantas. Del mismo modo podemos observar las calles sin asfaltar o mal asfaltadas, algo que no sucede en el centro de la ciudad. Holguín es también las casas grandes del Peralta y el debate continuo de ¿qué es mejor, vivir en Peralta o en el centro de la ciudad? Aunque vivas en Alcides Pinos. No. Llevo varios días grabando el video de hoy, por eso van a ver que cambia de ropa de un minuto a otro. Así que denle like a este video por el esfuerzo. Ustedes no tienen idea de lo muchísimo que yo he caminado. Me he caminado Holguín entero y tú no le has dado like al video. No te da vergüenza, chicos. Es que no te da vergüenza. El reparto Vista Alegre se encuentra al noreste del centro de la ciudad. En este reparto habita una parte significativa de la población del municipio de Holguín. Yo no sé por qué hay tanta gente en Vista Alegre, pero yo me acuerdo cuando yo he vendido algo en Rebolico. Oye, la gente de Vista Alegre siempre te escribe, siempre te pide domicilio. Y eso es porque hay una pila de gente y donde hay más gente hay más posibilidades de que te compren. Además, supongo que también hay más dinerito. Pero yo no voy a decir nada, Y en este reparto también lo que abundan son las casas de 1, 2, 3 plantas, el que ya se volvió súper loquito y ahorró muchísimo. El río Marañón atraviesa prácticamente toda la ciudad de Holguín y lo que no cambia en ninguna parte es su mal estado. Es una lástima. Y ahora mismo estoy en la intersección de 3 repartos icónicos de la ciudad. Para acá es Vista Alegre, para allá es La Quinta y para acá es el reparto Peralta. Además estoy al lado del Feliu. Esto es una pista donde te traían cuando tú estabas en la secundaria, en la primaria y venías aquí a correr tus 400 metros y terminabas ya sin vida. Al que no le gustaba educación física, eso lo sufría. A mí en lo particular no me desagradaba, pero terminaba fatal. Además, en Vista Alegre está el Bim Bom, que fue una heladería muy popular en sus tiempos, un organopónico muy bueno, que siempre tienen verduras y que queda al lado de una secundaria básica, la Lidia 2. Tengo ahí detrás de mí una secundaria básica, que es bueno, es donde se va aquí después de la primaria, que es la Lidia 12 y es una secundaria súper conocidilla. A mí no me cae muy bien porque cuando yo estaba en la primaria, que pasé para la secundaria, la mayoría de mis amigos vinieron para aquí y yo me fui para otra secundaria sola, entonces le tengo un poco de rencor. Y me hace mucha gracia también que en aquel tiempo, bueno, el uniforme de secundaria aquí siempre fue blanco y amarillo y entonces ahora es blanco y azul, que es el uniforme que usaban algunas personas de técnico medio, no sé, otras carreras, ¿no? No las personas de secundaria, y ahora es súper raro verlos así a los niños con ese uniforme, pero bueno, les tocó. Alcides Pino o Alcides Pine para los amigos, para los panitas. Este es uno de los barrios más potentes. Ay, mira un señor enenando, casual, lo voy a grabar, permítame. Pues vaya que sí es potente. Bueno, pero es potente por muchos motivos, ¿eh? No es solamente por eso, ¿no? Y yo no sé de dónde, yo no sé quién ni por qué,
había unos rumores de como que Alcides Pino debería ser un municipio independiente porque es muy grande, pero evidentemente eso nunca llegó a nada. La carretera de Jibara atraviesa completamente este reparto, que es bastante independiente, que tiene de todo, tiene sus cositas. Bueno, como casi todos los repartos de Holguín, lo que pasa es que los tienen como en menor escala, ¿no? En plan, hay escuelas, lo típico, ¿verdad? Este es uno de esos barrios un poco conflictivos. Y no es que aquí la gente sea conflictiva, no es que aquí la gente tú vengas y no te van a hacer nada. Pero históricamente ha sido como un lugar más propicio a hechos delictivos, digamos. Pero déjenme decirles que eso en la actualidad ya no es así para nada. Aquí te puede pasar algo en cualquier parte, ¿sabes? No tienes que estar en Alcides Pino para que ocurra algo extraño. Como deben haber visto en el video, hay basura en todos los repartos. Hay ríos contaminados en todos los repartos. Es una cosa generalizada. Y que antes no era así. Antes no era así para nada. El problema de la basura es un problema nacional, que lo pueden haber visto en otros videos de otros youtubers. Y que no es mentira para nada. Esto se ha hablado en medios de comunicación, en donde quiera. Y simplemente parece que no saben qué hacer con la basura. Alcides Pino, aunque tiene sus calles principales asfaltadas y está conectado con el resto de la ciudad por guaguas y principalmente coches, también está caracterizado por sus callejones, sus caminitos inventados, una casa en cada rincón y los animales en las calles. Hace un segundo estábamos en el otro lado de la ciudad, llegando casi a Jibara. Mentira. Y ahora estamos en el otro extremo, completamente. Llegando casi a Bayamo. Mentira también. Pero sí, estos son extremos. Vamos camino al reparto del 26 y estamos en Alcides Pino. Esto es ¡fua! ¡Fua! Está toda la ciudad de por medio, literalmente. Lo que hago por ustedes es que se quejarán y no le darán like al video, así que chao. Pausa para comerme un pastelito porque tengo hambre. Antes de llegar al 26 tenemos que pasar obligaditos, si vienes por aquí, por la Barra de la Dama. Miren, allí, en este edificio que está ahí, bueno, en ese específicamente no, pero por esos edificios vivía mi amiguita Elizabeth, que ya no vive en Cuba, ahora vive en México. Mírenla, es así de bonita. Si la ven, le dan un abrazo de mi parte, por favor. La Barra de la Dama no es solamente esta parte de aquí, sino esto para acá también. Y ya después sí que está el 26. Es un reparto que queda así cerca del parque. Una cosa intermedia, está entre lo caliente y lo común, digamos. Y no se los había mencionado, pero esta es la carretera central. Esta carretera atraviesa todo el país. Si llegas a Cuba por el aeropuerto de Holguín, estas serán algunas de las primeras vistas que podrás observar. Bueno, acaba de pasar La Guarapera, un lugar icónico a la entrada de Holguín. Y ahora yo tengo una duda existencial, y ustedes me la van a aclarar en los comentarios, porque también es válido, y yo la verdad nunca he vivido por esta zona, desconozco mucho de por acá, y tengo la duda. Yo sé que el 26 está del lado de acá, de la carretera central, ¿verdad? Y sé que por aquí también está La Colorá. Pero ¿dónde empieza La Colorá? Es lo que yo necesito que ustedes me digan. ¿Dónde? ¿En qué parte es? Tú dices, ya, esto es La Colorá. Les digo que el 26 y La Colorá, ambos, son barrios complicaditos. Y esto yo lo sé por mis amigos, las personas que han vivido aquí, que conozco, que son varias. Pero ya les digo, yo nunca he vivido aquí y he venido bien poco. Estoy llegando aquí por este video, pero yo realmente en mi día a día tampoco tengo que venir acá para nada, porque esto está como a la entrada de la ciudad. Entonces, por favor, coméntenme si ustedes son del 26, si ustedes son de La Colorá, dónde empieza cada cual, dónde termina, y háblenme un poco de su reparto, de su barrio, por favor.
según los conocimientos que he adquirido en la escuela de la vida, para acá está el 26 y para allá la Colorada. Miren el servicentro. Este es el servicentro que queda frente a la carretera central. Tómenlo como punto de referencia para decirme si estoy en lo correcto o no, cómo es la cosa. Yo sé que para acá sí está el 26, eso lo tengo clarísimo porque tengo una amiga que vivía aquí nada más cruzar la línea, pero para acá no sé si sea la Colorada o hay que caminar un poquito más. Yo no me voy a adentrar porque ya son las 6 de la tarde y yo me tengo que ir para mi casa, pero aquí queda la representación de estos dos barrios icónicos. Pedro Díaz Cuello, uno de los repartos más tranquilos de la ciudad de Holguín, además uno de los repartos más limpios. La mayoría de las viviendas son edificios, aquí hay puro edificio. ¿Por qué? No sé, no les dio por construir edificios para esta zona y no para el Cid Espino. Yo no voy a decir nada, Pero bueno, este reparto está muy bien comunicado con la ciudad, a pesar de que sí está distante, está bastante distante, yo diría que unos 3 kilómetros más o menos. Pero por aquí pasan guaguas, pasan coquitos, pasan de todo, porque para atrás está la vocacional, está el pedagógico. Además hay otro reparto que es la comunidad militar Hermanos Aguilera y está la EIDE. Hay muchas cosas por acá, así que a pesar de que está alejado del centro de la ciudad, sí está bien comunicado y aquí hay de todo, aquí hay policlínicos, aquí hay tiendas, aquí hay de todo. De estos edificios hay en muchas partes del país. De hecho, mi edificio, donde yo vivo en un apartamento, es del mismo molde que estos. Estos edificios son prefabricados. Me cuesta decir esa palabra. Y pues son de los años 80, son bastante viejos. Pero ahí están mi hermano, dándolo todo. Aunque lo intenté, realmente es muy difícil visitar todos los repartos del municipio de Holguín y por eso algunos amigos me ayudaron enviándome videos de donde ellos viven. Estos que están viendo son del Llano, un reparto que queda justo debajo de la Loma de la Cruz. Gracias a mi querida Milo por apoyarme siempre. Un besito para usted, mi sol. Y mi amigo Jorge me envió videos del reparto Lenin. En este reparto está ubicado el Hospital Lenin, que es un hospital muy importante, por supuesto, en el municipio y en la provincia. Además está el Mercado de los Chinos, que es un mercado muy aclamado en la ciudad por su amplia variedad de precios y productos. Espero en próximos videos poder visitar otros repartos y otros lugares de la provincia y del municipio en general que son pocos conocidos o que yo no he visitado, para así poder vivir esta experiencia y compartirla con ustedes. Y antes de irme, es muy importante que recuerden: Holguín es sus eventos, es sus romerías de mayo. Pero también es Holguín es el Estadio Calixto García lleno, aunque hace 20 años Holguín no gane una serie nacional. Holguín es la HS lleno. Holguín es Pedro Díaz Cuello en feria. Holguín es la calle 13 que cada vez es más grande. Holguín es también Doña Nelly en su época dorada. Holguín es caminar de tarde en un atardecer, es la cola de los coches en el Parque San José, las aguas sucias, las carretillas de viandas y la papa a 200 pesos. El puente elevado que casi nadie usa, la trova, los libros, el arte y las MIPYMES. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si es así, tienes que suscribirte, tienes que darle like a este video, que no se te olvide, mi pana, por favor, dale like. Y coméntame de qué parte de Holguín tú eres, qué parte de Holguín has visitado, o te gustaría visitar, o no visitarías, pero ni de broma. Me fui. ¡Wii!